la mañana del jueves, en Jerusalén, Juan y Pedro preparaban la cena para la noche. Se iba a transformar en la última cena de Jesús, iba a estar previamente el lavado de pies, e iba a ser la primera misa para la fe cristiana, y posteriormente allí estarían los futuros sacerdotes. Es lo que encierra simbólicamente el Jueves Santo. Y mañana otra vez habremos llevado a Jesús a la cruz, en este planeta del pecado constante y permanente de los seres humanos, que hoy estamos viviendo un tiempo de recogimiento, muy asustados, muy preocupados por haber roto todas las reglas de la convivencia de la propia naturaleza y de la propia vida humana, violando las mismas reglas que en aquel momento se violaron, cuando la codicia llevó a que uno de ellos apareciera tomando una determinación. Se llamaba Judas de Iscar, conocido como el Iscariote. Salió del cenáculo antes con el fin de entregar a Jesús e ir al gran Sanedrín a decirle que allí estaba el falso profeta. Y el mundo tiene en nosotros ese componente espiritual y ese componente material. Y entonces, tener que iniciar un Jueves Santo haciendo esta reflexión y yendo después a lo miserable del ser humano, es nada más ni nada menos que justificar que este periodista es un humano pecador como todos ustedes, que mezcla constante y permanentemente los tiempos, las formas, los verbos, porque así somos y porque así nos comportamos, y por eso volveremos a llevar a Jesús a la cruz. Y ocurre, en lo práctico y en lo material, que así como había problemas en aquellos tiempos con los recaudadores de impuestos, y apareció Jesús para decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, permítanme que nos apartemos de Dios para entrar en lo del César. Porque tampoco se puede permitir que mientras un país sufre, mientras hay gente que no tiene techo, que no tiene comida, que no tiene trabajo, otros, haciendo no del esfuerzo y del trabajo, sino de las maniobras especulativas y del hurto, su propia riqueza, esconden para la justicia nada más ni nada menos que 900 cuentas en el exterior, en paraísos fiscales. Pero lo más grave de todo es que esta noticia se conoció mucho tiempo antes, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo le informó al gobierno de Mauricio Macri que existían aproximadamente 2.600 millones de dólares escondidos en 950 cuentas en el exterior, en paraísos fiscales, que no habían sido blanqueados, que no habían sido informados, o que muchos de los que tenían esas cuentas, caso de ellos, 700 de ellos, dijeron no tener cuentas en el exterior y tenían. Y en el 2017, Alberto Haddad y Leonardo Cuscioli, los dos responsables que tuvo el ente recaudador fiscal durante la presidencia de Macri, ocultaron y manejaron a discreción esta información porque afectaba a amigos del poder y hasta parientes de los que estaban gobernando. Y le escondieron al fisco argentino 2.600 millones de dólares. Y esto, que es una información que llega y se encuentra Marcó del Pont cuando asume con el gobierno de Fernández, está siendo ahora investigada, chequeada con nombres y apellidos, acerca de muchos de ellos que se pasean por los medios de comunicación criticando la actual política, defendiendo la política anterior, y son
tremendos evasores, y no lo califico más porque estamos en un Jueves Santo. Es decir, el pecado constante de la mezquindad, de lo miserable, de lo angurriento, de lo creer que escondiendo los miserables dineros en el exterior vamos a vivir con una gran tranquilidad, sin darnos cuenta que en una sociedad que no se realiza nadie puede ser feliz. Porque obsérvese que con toda la plata del mundo no pueden comprar la vida. Con todo el dinero del mundo no pueden evitar el corona-19. ¿Y de qué se van a disfrazar? ¿Qué van a tratar de hacer? Seguramente arrepentirse en el último momento, cuando le toque la hora, pero ya será tarde. Porque habrá chicos que habrán nacido desnutridos, que no tendrán las mismas capacidades desarrolladas, habrá gente con hambre, habrá pueblos originarios marginados, habrá mucha gente sufriendo porque ellos, mezquinos, no tributaron y escondieron el esfuerzo de otros argentinos a los que esquilmaron de una o de otra forma. Claro, en un Jueves Santo pedir que vayan presos es casi una cosa insólita, es casi mezclar los pecados terrenales. Y entonces, permítame que me remida, permítame que me corrija, y que escuchemos la palabra más sabia de un argentino que hoy conduce a 1.600 millones de creyentes en una de las fe cristianas. Hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante esta pregunta que aflige nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente: ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga. Y a la tarde de ese jueves, así ya se iba construyendo lo que ya tiene mucho tiempo en la fe. Llegaron al cenáculo y Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Uno a uno fueron pasando. Y una vez sentado en la mesa, celebró la última cena, que fue concretamente la primera misa. Y luego les confirmó la iniciación
que le permitiría celebrar a ellos mismos la misa, es decir, de acuerdo con el punto de vista cristiano, les ordenó sacerdotes, los hizo sus predicadores en el tiempo y en las formas que iban a llegar. La palabra que significa poseedores de la doctrina sagrada, los sacerdotes. Y Judas de Iscar, el Iscariote, salió del cenáculo antes con el fin de entregar a Jesús. Fue directamente al huerto de los olivos. Y una vez allí, los discípulos que habían pedido acompañarlo, se durmieron. Y entonces llegó Judas con los miembros de la sinagoga y le dio un beso, que era la forma de marcarlo, era la señal convenida para mostrar quién era el que él había denunciado. Los apóstoles huyeron y a Jesús lo llevaron al palacio del sumo sacerdote, Caifás, donde lo interrogaron durante toda la noche. Por eso la Iglesia Católica recuerda en el Jueves Santo la última cena, el lavatorio de pies y la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Aquella cena, que está narrada en todos los evangelios, era lo que Jesús estaba trasladando de su fe para decir: mañana iré a la cruz por ustedes, por los miserables, por los que no creen, por los que especulan, por los que esconden sus dineros. Por eso aquella frase que el peregrino había dicho: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sepan ustedes disculpar que en un Jueves Santo tenga que hablar también de los miserables humanos.